¿no? Bendiciones en esta preciosa hora. Shalom a todos. Bendito el poderoso nombre de Don Yeshua HaMashiach. Este es un gran privilegio nuevamente que el Eterno Yeshua nos concede estar nuevamente en esta gran oportunidad que Él nos concede, pidiendo bendiciones para todos los suscriptores, todos los que nos mandan algún mensaje, que también se preocupan no solamente por bendecirnos, sino también por criticar. Bendiciones para todos en general. Esos son los mejores deseos de la Kehilá, de camino a la redención. Es un ministerio hebreo 100% dedicado a dar a conocer los fundamentos establecidos en las Escrituras para que todos que oigan estos mensajes puedan darse cuenta que en Yeshua HaMashiach está la salvación y la vida eterna, y Él es el único a quien nosotros le damos toda la kabod, todo el honor, porque Él vive y reina y gobierna con justicia. No solo vive en todo lugar, sino también en mi corazón, que es lo más importante de mi vida. Shalom a todos. Hoy vamos a tener una bonita meditación. Vamos a hablar del pacto renovado. Porque es importante, son fundamentos que el mundo debe saber, aunque muchos lo desprecian, pero también hay muchos que lo aman. Así es, para aquellos que lo aman, que sea de bendición, y para los que no les gusta, que sea de piedra de tropiezo. Bendito su nombre. Vamos a leer aquí en el libro de los Hebreos, en el capítulo 8, en el Pasuquín 8, que dice de la siguiente manera: porque Yahweh sí encontró falta en el pueblo cuando dice, miren, los días vienen, dice Yahweh, cuando estableceré sobre la casa de Israel y la casa de Judá un pacto renovado. No será como el pacto que hice con sus padres en los días de los cuales los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto, porque ellos por su parte no permanecieron fieles a mi pacto. Así que yo por mi parte desistí de preocuparme con ellos, dice Yahweh. Esta es una de las partes importantísimas de lo que las Escrituras se refieren al pacto que Él hizo con el pueblo de Israel cuando lo sacó de la tierra de Egipto. Pero hoy vamos a ver, porque en esto hay mucha contradicción, muchos estudios, muchas diferencias, cada quien a su manera, pero verdaderamente, ¿qué es lo que la palabra del Adón Yeshua es la que nos enseña? Si nos damos cuenta aquí en este libro directamente a los hebreos, porque esto dice libro a los hebreos, porque es con quien ha tenido la relación más íntima, y por causa de la dureza de corazón de ellos, nosotros tuvimos la oportunidad de entrar por el pacto renovado. Hoy vemos este pacto renovado que dice de la siguiente manera: porque Yahweh sí encontró falta en el pueblo cuando dice, miren, los días vienen, dice Yahweh, cuando estableceré sobre la casa de Israel y la casa de Judá un pacto que es un pacto renovado. No será como el pacto que hice con sus padres en los días que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos por su parte no permanecieron fieles a mi pacto, así que yo por mi parte desistí de preocuparme con ellos, dice Yahweh. Entonces, aquí en esta modificación del pacto, no nuevo, porque por eso el cristianismo, la religión romana dice que Yahweh se desentendió del pueblo de Israel y le dio la oportunidad al pueblo romano cristiano para que ellos pudieran obtener las riquezas de las buenas noticias.
Pero aquí vemos que el pacto no fue un nuevo pacto, sino renovado. ¿Por qué fue que fue renovado el pacto? Porque es la manera en la cual Yahweh tomó para poder que nosotros también los gentiles pudiéramos entrar a ese pacto. ¿Qué fuera de nosotros los gentiles si en realidad ese pacto no hubiera sido programado por Yahweh, dedicado para que los gentiles también pudiéramos obtener la salvación del alma, unidos con el pueblo de Israel? Esa es una de las partes superiores. ¿Por qué? Porque la renovación del pacto significa que Yahweh no hizo el pacto como el pacto que hizo con los antiguos, sino este renovado pacto se requiere a que los gentiles también pueden participar de eso. Entonces vemos que no es un nuevo pacto, sino es un pacto renovado. Ahí vamos a ver en Matilyahu, en el capítulo de Matilyahu, capítulo 21 y en el Pasuquín 42, que dice así: ellos respondieron: destruirás a esos malvados y arrendarás la viña a otros labradores que den su parte de la cosecha cuando les corresponda. Yahshua les dijo: nunca han leído en la Torá: la misma piedra que los constructores rechazaron ha venido a ser piedra angular. Esto ha venido de Yahweh a nuestros ojos y es asombroso. Por eso les digo que a ustedes se les quitará el reino de Yahweh y se lo dará a una tribu que produzca el fruto. Y cualquiera que caiga sobre esta piedra será quebrantado y hecho, pero si cae sobre él será triturado y hecho polvo. Aquí nos damos cuenta, cuando el Adón Yahshua estaba humanado, los discípulos le hicieron esa pregunta. ¿Por qué? Porque ellos no estaban llevando verdaderamente el pacto que ellos habían hecho, sino que estaban alejados totalmente. Y por eso fue la venida, la ministración del Adón Yahshua manifestado en carne, para venir a hacer ese movimiento maravilloso, ese pacto, renovar el pacto. Y entonces ahí nos damos cuenta que Yahshua les dijo: nunca han leído en la Tanaj: la misma piedra que los constructores rechazaron ha venido a ser piedra angular, y esto ha venido de Yahweh y a nuestros ojos es maravilloso. Por eso les dije que a ustedes, le está hablando a los Cohen, a los de la tribu de Levi, por eso les digo que a ustedes les quitaré el reino de Yahweh y se lo daré a una tribu que produzca los frutos, y cualquiera que caiga sobre esta piedra. Esto precisamente es algo muy hermoso, porque en esta escritura que yo estoy leyendo, que es la escritura que está en hebreo traducida al castellano, habla de una tribu, porque en las otras escrituras habla de una nación, pero aquí dice la verdad, porque la tribu es que los Cohen, que venían de la tribu de Levi, los que estaban sirviendo en el Mishkan, todos los hijos de Aarón, de la familia de Aarón, eran los que estaban comprometidos y estaban dedicados para llevar a cabo el proceso de todo lo que se movía en ese entonces. Pero vemos que el cambio fue de que habría un Cohen Agadol que no sería de las tribus de Leví, sino sería de la tribu de Judá, de Yehudá. Entonces ahí es donde la gente totalmente pierde el control
porque no le dan el debido honor a nuestro Cohen que está en nuestro corazón y que está en nuestra vida para poder ver esa renovación del pacto. Hoy vamos a leer ahí también, en el libro ahí de Hebreos, en el Hebreos capítulo 7 y en el Pasuquín 11. Vamos a leer en el nombre precioso de la Don Yeshua. Hebreos capítulo 7 y en el Pasuquín 11. Por lo tanto, Elohá dio las instrucciones a los Cohen, a los descendientes de Levi, para que ayudaran al pueblo a ser perfecto. Pero como ellos no pudieron, fue necesario una orden del Cohenim, no descendientes de Aarón, sino como Melquisedec. Cuando un tipo de Cohen establece las regulaciones de estos nuevos Cohenim, son diferentes. De aquel de quien se dice esto, pertenece a otra tribu de la cual nadie ha servido en el altar. Porque todos saben que nuestro Aarón surgió de la tribu de Yehudá y que Moshe nada habló acerca de esta tribu cuando habló de los Cohenim. Y se hace todavía más claro si un Cohen diferente tipo surge como Melquisedec, uno que llega a ser Cohen de virtud de una regla de la Torá, referente a su cera física, a su familia, sino por virtud del poder de una vida indestructible. Porque está escrito, tú eres Cohen para siempre, para ser comparado con Melquisedec. De modo de que por un lado, el mandamiento anterior es obviado por su debilidad en eficacia, porque la Torá no perfeccionó nada, y por otro lado una esperanza de algo mejor es introducida, por medio de la cual nos acercamos más a Yahweh. Y lo que es de más peso, Yahweh hizo un juramento, porque ningún juramento fue hecho relacionado con aquellos que llegan ahora a ser Cohenim. Bendito el nombre poderoso. Veamos en el 21 que dice, pero Yeshua se convirtió en Cohen Agadol por el juramento que Yahweh juró cuando él dijo, Yahweh ha jurado y no ha cambiado de parecer, tú eres Cohen para siempre. Aquí nos damos cuenta el cambio de Cohen. Cuando decimos Cohen, estamos hablando del poder de lo que es un emisario verdadero, ungido. No podemos decir la otra palabra porque es abominación. La palabra sacerdote no se menciona en estas escrituras porque es una palabra vulgar. Pero es Cohen, quiere decir el que interviene para dar a conocer la salvación de todos aquellos que verdaderamente se comprometen y hacen la conversión para poder tener esa riqueza. Nos damos cuenta ahí lo que dice la palabra. También podemos ver, bendito el nombre poderoso de la Don Yeshua, en el libro de Tehilim, el libro de los Salmos 118, 22, que dice así, la piedra que los constructores rechazaron ha venido a ser la piedra angular del ángulo. Esto ha venido de Yahweh y a nuestros ojos es maravilloso. Esto es
el día que ha hecho Yahweh, un día para que nos regocijemos y estemos alegres. Hoy dice, oh Yahweh, sálvanos ahora. Oh Yahweh, manda ahora prosperidad. Bendito es el que viene en el nombre de Yahweh, que es Yahshua. Te bendecimos desde la casa de Yahweh. Eloah es Yahweh. Él ha resplandecido sobre nosotros. Únase a la celebración de peregrinaje con ramas y todo el camino hasta los cuernos del altar. Aquí nos podemos, cuando dice la Tanaj, está diciendo de las escrituras. En el libro de los Salmos venía profetizando David la venida del Mashiach a esta tierra. Por eso es que todos aquellos que niegan, que no confiesan a Yeshua como el Cohen, como el mediador, como Yahweh manifestado, totalmente está completamente separado de la Torá, de la palabra, que está expresada para darnos a conocer la riqueza de la venida del Adón Yeshua por primera vez a esta tierra, que los Cohenim, los que estaban en ese tiempo, eran personas que no eran verdaderamente confiables, eran personas aprovechadas y ellos fueron los que negaron la venida del Adón Yeshua a esta tierra. A ellos no le dieron la cabal porque ellos no estaban haciendo lo correcto, sino que ellos habían asesinado, habían metido preso a los verdaderos Cohenim que venían a explicar, a dar a conocer las buenas noticias de la manifestación del Adón Yeshua, que venía como Salvador a esta tierra. Y vamos a ver una parte ahí en Matíahu, en el capítulo 23, en el Pasuquín 1. Entonces Yeshua se dirigió a la gente y a sus talmidín, y les dijo, los maestros de la Torá y los parushim se sientan en la silla de Moshe. Así que cualquier cosa que les digan que Moshe dijo, tengan cuidado de hacerlo, pero no guarden sus ordenanzas ni hagan lo que ellos hacen, porque ellos hablan, pero no actúan. Ellos están cargando tan pesados a los hombros de la gente, pero no alzan con un dedo para ayudar a cargarlos. Vemos que cómo se manifestaban los que tuvieron el honor de conocer verdaderamente a la Doña Yeshua. Y ellos cambiaron totalmente y ellos vinieron, por eso dice la roca, cuando dice la palabra que ellos no creyeron en la roca, porque la roca significa cuando uno confiesa con su boca que el Adón Yeshua es el Mashiach de Israel, porque Él es el ungido de Yahweh, porque es la manifestación en carne donde Yahweh está en Él en toda su plenitud, y el que desprecia ese fundamento establecido, desprecia totalmente la salvación del alma. Entonces veamos también ahí en el libro de los Hebreos capítulo 9 y en el Pasuquín 10. ¿Qué dice la palabra? En Hebreos capítulo 9 y el Pasuquín 10. Aleluya. Dice así. Dice, capítulo 9 y en el Pasuquín 10. Dice, porque ellos consisten en ofrendas de comida, de bebidas y varias formas de lavados ceremoniales, regulaciones referentes a la vida externa, puesta hasta el tiempo para que Yahweh reformara toda la estructura. Vamos a seguir leyendo. ¿Qué dice? En el 11. Pero cuando el Mashiach se manifestó como Cohen Gadol de las buenas cosas que ya están ocurriendo,
por medio de un mayor Mishkan, que no es hecho por hombres, pues no es de este mundo creado. Entró en el lugar Kadosh Kadoshim una vez para siempre, y entró no por medio de sangre o de corderos o becerros, sino por medio de su propia sangre. Así redimió a todo el mundo para siempre. Porque si rociando ceremonialmente a las personas inmundas con la sangre de corderos o toros recién rociados, la ceniza de la novia restaurará su pureza externa. Entonces, cuanto más, mucho más la sangre del Mashiach, quien por medio del Ruach eterno se ofreció a sí mismo a Yahweh como sacrificio sin mancha, purificará nuestras conciencias de las obras que llevan a muerte, para que podamos servir a Elohá viviente. Es por su muerte que Él es mediador de un nuevo pacto, porque una muerte ha ocurrido que libra a la gente de las transgresiones cometidas bajo el primer pacto, para que aquellos que han sido llevados y amados puedan recibir la herencia eterna prometida. Qué lindo nos damos cuenta de estos pasuquín, de estas lecturas que leemos para dar a conocer al que quiere entender, al que se esfuerza, porque esto no es nada más de poder llegar a entender las profundidades eternas. Debemos verdaderamente someternos y poder aprovechar ese tiempo. Vamos a ver ahí en Hebreos capítulo 5 en el Pasuquín 6, que dice de la siguiente manera. 5:6 dice así. También como él dice en otro lugar, tú eres Cohen para siempre, para ser comparado con Melquisedec. Durante la vida de Yeshua en la tierra, él ofreció oraciones, peticiones, llorando con gran clamor y derribado lágrimas al Kadosh, que tiene el poder de salvar de la muerte, y fue escuchado por causa de sus Kadoshim. A pesar de que él era hijo, aprendiendo obediencia por medio de su sufrimiento. Y después de todo, se cumplió y se convirtió en la fuente de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Nos damos cuenta por qué ese proceso, como hijo, como ser humano, aprendió la obediencia para que a través de la obediencia pudiera llevar el proceso de la salvación del alma. Todo lo hizo él por los pecadores que somos los que vivimos en el mundo, para poder tener un pueblo que fuera totalmente un pueblo diferente. Cuando él tomó la posesión de Cohen Agadol, él tomó esa posición en la misma línea de Melquisedec. ¿Por qué? Porque Melquisedec en la historia, en la palabra dice que Melquisedec no tenía padre, ni tenía madre, ni genealogía, ni nación, ni dónde nació. ¿Y quién era Melquisedec? Era la misma presencia divina del Todopoderoso manifestado que se hizo en ese tiempo cuando Abraham estaba dando testimonio de la emuná que él tomó de creer con el alma y con el corazón para ser padre de todos aquellos que creen en el Adón Yeshua. Pero también nos podemos dar cuenta que Abraham es el padre de todas las naciones espirituales, pero también vino el nacimiento de Isaac, que es también algo verdaderamente importante, llevar a cabo el nacimiento de Isaac, que a los 100 años que Sara tenía para concebir a Isaac. ¿Por qué? Porque de este varón que nacería vendría Jacob, y de Jacob vendría
las tribus, y de la tribu vendría Yehudá, y de ahí, de esa familia, según la carne, se manifestaría el Mashiach de Israel. Podemos ver ahí en el libro de Romanos capítulo, aleluya, Romanos capítulo 9 en el Pasuquín 4, que dice así, aleluya. 9:4 del libro de Romanos dice de la siguiente manera. El pueblo de Israel de ellos es la adopción como hijos de Yahweh. La Shekinah ha estado con ellos. Los pactos son de ellos y de la misma forma la Torá fue dada a ellos, el servicio del templo y las promesas. Los patriarcas son de ellos y de ellos en cuanto a la familia física se refiere, vino el Mashiach, quien está sobre todo, bendecido sea Yahweh para siempre. Ahí vemos la manifestación de dónde viene y cuál era el rol, cuál era el propósito de manifestarse, de quitar a todos los levitas que eran los que trabajaban en el templo, porque ellos era necesario que se multiplicaran y tenían que llevar un proceso de la sangre de los animalitos que se sacrificaban, porque sin sangre no hay remisión de pecados. Pero Yeshua vino y se hizo carne para que por medio de su sangre derramada nosotros podamos tener acceso a la vida eterna. Ahí podemos ver también en el libro de Hebreos capítulo 6 en el Pasuquín 20, que dice de la siguiente manera. Dice, donde uno interiormente ha entrado por amor a nosotros, a saber, Yeshua, quien se ha convertido en el Cohen Agadol para siempre, para ser comparado con Melquisedec. Aquí nos damos cuenta también en Hebreos capítulo 7 y en el Pasuquín 21, que dice así. Pero Yeshua se convirtió en Cohen Agadol por el juramento que Yahweh juró cuando dijo, Yahweh ha jurado y no cambiará de parecer, tú eres Cohen para siempre. También esto demuestra cuánto mejor es el pacto cual Yeshua es garante. Además, los actuales Cohen son muchos, debido a que por la muerte son impedidos para poder continuar su oficio. Pero como Él vive para siempre, su posición de Cohen no se transfiere a nadie más. Consecuentemente, Él es totalmente capaz de salvar a aquellos que se acercan a Yahweh por medio de Él, puesto que Él vive para siempre y por tanto es capaz de interceder en nombre de Él. La palabra dice que por medio de Él la persona puede acercarse a Yahweh. Sabemos que Yahweh es Ruach HaKodesh, es espíritu en toda su esplendor, en toda su magnitud. Y Él, cuando Él dice que a través de Él, porque Él tomó un cuerpo para poder ser llevado a la estaca de ejecución. Y todo aquel que cree de esa manera, que Yahweh, siéndose físicamente un ser humano, fue a la estaca de ejecución. Ese es el medio que Él usó para que la gente pueda entrar a competir en la riqueza más grande que es la salvación del alma. De esa manera, vamos a ver un último pasuquín para darle esa plenitud de este precioso mensaje en el libro de Yeshayahu, capítulo 11, verso 1. Verso 2 dice, el ruaj de Yahweh reposará sobre él, y el ruaj de sabiduría, de entendimiento, el ruaj de consejo y de poder, el ruaj de conocimiento, dice, y misericordia lo llenará. Así es que el que cree en el Adón Yeshua como Yahweh manifestado o como Cohen, como mediador, para que nosotros tengamos bendición. Aleluya. Amén.